La gloria a Dios, señores. Gracias a esa audiencia y gracias especialmente a mi Dios. Ay, sí. Porque no es otro que trae a ETC de Radio Renuevo 89.7 FM, naturalmente a la tertulia cristiana, en este momento que solamente el planeta entero está hablando solamente mencionan tres palabras que es Venezuela, Maduro y Trump. Y ahora tenemos aquí quienes pueden aclararnos sobre esos temas. En mi caso personal, eso es muy personal mío, yo creo que Haití no lo invaden ni hacen nada, porque ahí no hay petróleo. No hay mucho que buscar. Ahí no hay mucho que buscar, aunque los venezolanos esperaban esto por la vía que fuera, porque ya era demasiado abuso que se iba cometido. Y mi opinión también personal sobre otro tema que están tratando sobre ese tema es que ahí hubo muchísima negociación que nunca nosotros sabremos los términos finales. Pío, ¿puedes ponerte eso ahí? Hay oscuras. Hay muchos temas ahí. Ahora, aquí hay en este C que se privilegia, ni siquiera Alvarito cuando estaba en el gobierno la semana pudo lograr algo así como esto que tenemos aquí hoy. Hoy tenemos aquí con nosotros al presidente de la Mancomunidad Dominico-Venezolana, que es José Alberto Pérez. Bienvenido. Venezolano. Muchísimas gracias. Que para mí, se está rumorando que será el próximo embajador de República Dominicana de Venezuela. Bueno, la gloria es de Dios. Y ya se está rumorando eso con González, con Urrutia, no. Ok. Y también lo está diciendo María Carolina Machado porque trabajó con ellos. Política, lo hizo desde aquí también. También tenemos con nosotros el analista político internacional, Pío Peguero. Bienvenido. Gracias. Usted, para que se le aclaren algunos temas, quédese tranquilito ahí porque tiene lo mejor. Y óigame bien, desde allá, desde Venezuela, tenemos reportando al misionero que anda por ahí, por todas esas Amazonas y toda esa área. Entró a Venezuela ayer a reportar para nosotros. Henry Uarao, desde allá. Lo vamos a llamar desde aquí para que él nos diga qué está pasando allá en Venezuela. Pío, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. José Alberto, Dios te bendiga. Amén, amén. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos está ofreciendo. Amén. Creo que es un programa muy importante, porque así como lo estás expresando, estamos en un momento histórico. Venezuela está en un momento histórico y también acompañado indiscutiblemente por República Dominicana y otros países, porque el asunto de Venezuela, de una u otra manera, tiene que ver con la región, con Latinoamérica y con todo. De tal manera, muchísimas gracias a este hermoso y bendecido equipo. Primera pregunta. Pío, José Alberto, ¿qué usted creen que pasó en Venezuela? Primero Pío y después... No, el privilegio, José Alberto, que es el presidente de la Mancomunidad Dominico-Venezolana. Amén. Sí. Bueno, realmente lo que aconteció era lo que hemos venido trabajando. No nos olvidemos que nosotros pasamos por un proceso de votación, donde indiscutiblemente, con todas las dificultades, presentamos al doctor Edmundo González Urrutia. Es un hombre preparado, diplomático, y acompañado por la líder María Corina Machado. El tiempo que nosotros hemos vivido son circunstancias muy adversas. Recordamos tiempos que incluso con toda la riqueza de Venezuela ha sido sometida por un sistema aplastante, dictador, que puso al venezolano a comer de la basura. Imagínense ustedes. Y a veces nos comparaban. Y a emigrar. Ya vamos a hablar sobre eso, pero fíjate, eso fue poco a poco la tensión. Luego no había ni siquiera nada que los hospitales podrían recibir y ayudar. Las mujeres que estaban pariendo tenían que correr hacia otro país. Muchas de ellas murieron en la puerta del hospital por situaciones de esas. O sea, fue todo. ¿Con quién lo comparaban que usted iba a decir? Nos compararon con Haití, incluso. Gran escasez. Mucho más difícil. Entonces, fíjese, ¿qué ha pasado? Que el pueblo ha sido tan oprimido. Pero es importante resaltar, para la gloria y honra de Dios, el venezolano no acostumbraba a migrar.
Nunca lo ha hecho. Lo que cuando lo hacía era de manera turística, porque siempre hemos amado nuestro país. Pero ¿qué ocurrió con el venezolano espiritualmente? Lamentándolo mucho, no tenía esa parte espiritual, esa sensibilidad, y nos llenamos de ego. Fue como forzarlo a salir de su propia nación. Tenemos que pasar espiritualmente toda esta experiencia que hemos pasado. Ahora bien, ¿qué es lo que ha acontecido? Lo que ha acontecido es que Dios ha comenzado en su inmensa misericordia a darnos oportunidades. Nos encontró con un gobierno altamente negativo, pero no un gobierno, fíjense, ellos hicieron una estructura involucrando a otros países. ¿Cómo así? Por supuesto, ellos involucraron, por ejemplo, a Colombia, han involucrado a Nicaragua, Cuba y otros países. Involucraron también a Rusia, invitaron a Rusia a base de darle petróleo, de darle oro, para que le fortaleciera todo ese sistema que ellos mismos implementaron. Entonces, De modo de conquista. de tal manera que la familia tuvo que emigrar, se vio obligada a emigrar. Es tanto así, imagínense ustedes, que la familia venezolana tuvo que pasar una selva, el Darién, y veía a la madre cuando el niño era arrastrado por el río. Iguales mujeres embarazadas, hubieron muchos venezolanos que en ese transcurrir En esta travesía murieron. murieron en la travesía y lo encontraban ahí por situaciones difíciles. Entonces, todo esto es un episodio que Dios en su inmensa misericordia nosotros reconocemos. Otra cosa que... Hay algo interesante que tú dijiste ahí, y fue la parte espiritual. Antes de que pasara esto, yo hacía referencia a lo que pasó, a lo que los profetas mandaron a los venezolanos a orar, al pueblo de Dios a orar por esa nación. Como estamos orando ahora por República Dominicana, que aquí hay temas que si nosotros no oramos bien, si este pueblo no se humilla, aquí va a haber muchos pus que van a aparecer y va a haber muchas situaciones que ojalá sigamos orando y que se siga manteniendo la oración. Gracias a Dios que aquí hay hombre de Dios. Lo mandaron a orar y los profetas le decían a los líderes, convoquen al pueblo a orar, a todo el mundo a orar. Pero los líderes cristianos de allá, de ese tiempo, los que tenían más poder, ellos se acercaron más a Chávez en aquel tiempo por la facilidad de que le daban, no vamos a dar detalles, y al final de cuentas su Dios era Chávez, porque Chávez, si ellos tenían un culto y Chávez lo llamaba, cogía para allá y dejaban el culto botado, dejaban la iglesia botada. Entonces, al pasar eso, vino y pasó lo que pasó. Mire, ahora también Dios mandó a los profetas de Colombia a orar por Colombia. Lo mandó a orar por Colombia y allá sí lo hicieron. Y Manuel Marulanda a tiro fijo murió, que Pío Peguero sabe mucho de ese tema, de la Fuerza de la Unidad de la FARC, y todo fue bajando todos esos temas. y vamos a tocar la parte espiritual. Mira. Entonces, ahí, dame un momentito. Ahí ellos oraron y ahora mismo todavía con algunos temitas, pero ahora mismo estamos yendo nosotros hasta vacacionar a Colombia, a hacer ruta turística. Entonces, yo creo que lo más importante de todo país es que debe postrarse y humillarse. Dice segunda de Crónicas 7, el versículo 14, que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de su mal camino y buscaren mi rostro, dice Dios, entonces yo lo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero fíjate lo que Dios va a sanar a Venezuela. No, y ya la sanó. La está sanando. La estructura de Diosdado Cabello y todo eso están ahí todavía. No, pero eso está... Se está restaurando poco a poco. Dios la va a restaurar, tenemos que seguir orando. Y próximamente va a sanar también Haití. Pero Si llega el fíjate- pastor, se dispersan las ovejas. Pero fíjate lo que pasó aquí. Venezuela llegó a un estado de algo tan terrible espiritualmente que buscaron, desenterraron al Simón Bolívar. Y todo ese polvo, Chávez se lo echaba. Allá en el helicóptero, donde someten a los presos, se bebían la sangre de niños que lo traían de África. Sacrificio. Le gustaba la brujería. Allá hay un Brujería, hechicería, vudú, secretismo religioso, santería y todo eso. fíjate, un cerro que le decían María Leonza, que eso era terrible. Ahora, vamos a ver ahora qué pasó. Ahora, porque todo eso... Estamos hablando de la parte espiritual. El problema también ha sido espiritual. Lo vimos. Todo sale- Ahora lo que hay que seguir orando. Pío, ¿y usted qué usted cree que pasó en Venezuela? Bueno, Ahora, ¿qué pasó ahora con lo de Maduro? Queremos saber ahora, porque lo que está pasando ahora. mira, desde 1999
cuando gana el chavismo, cuando gana el chavismo en Venezuela, la República de Venezuela, que allí se instauró una especie de socialismo, cayó en una desgracia política que se mantiene hasta nuestros días. Voy a explicar por qué. Venezuela, que es uno de los países más importantes del continente americano y uno de los más importantes del mundo, yo diría que en términos de carburante, en términos de la gran cantidad de carburante que tiene en su territorio, un territorio de 916.445 kilómetros cuadrados, Venezuela es el país más importante del mundo, porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es el número uno en todo, 303.806 millones de barriles de petróleo en reserva, la mayor. Superó a Arabia Saudita en el año 2011, cuando se encontraron los grandes yacimientos de las márgenes del Orinoco y del lago Maracaibo, que se encontraron más incluso para muchos expertos. Venezuela tiene 511.000 millones de barriles de petróleo. Comprobado. Un océano de petróleo. Sí. Y además Venezuela tiene la sexta mayor reserva de gas de todo el mundo, de gas natural, estimada en 6.287.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Ya debería ser en otra posición. Todo eso, Venezuela, que en su época, en una época, y esto lo voy a decir porque es bueno analizarlo, todo estos datos que le voy a proporcionar, es bueno analizarlo para que ustedes vean de dónde surge y por qué la situación de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Escuché a un analista hace unos días, un colega, que somos bastante amigos, y él decía que es una desgracia para Venezuela que el petróleo caiga en manos de los Estados Unidos. Yo diría que no. Es lo contrario. Es lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Porque Venezuela, en los finales de los años 40 y 50, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, la primera presidenta de Rómulo Betancourt, que fue entre 1945 y 48. Luego viene la presidencia luego viene que fue derrocado Rómulo Betancourt. Bueno, luego viene Carlos Delgado de Charbot y luego González Flamery, y luego viene entonces la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta 1958, cuando fue derrocado, y allí llega al poder entonces Larrazábal y Sanabria, que fue el que organiza las elecciones y ganó Rómulo Betancourt de nuevo hasta 1964. Bueno, fíjate que en ese entonces Venezuela producía alrededor de 2 millones de barriles de petróleo. ¿Y quién era su principal comprador, su principal cliente? Eran los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí comenzó Venezuela a desarrollarse como una nación, como la gran nación. Ahí comenzó la gran prosperidad económica de la República de Venezuela. Incluso durante la presidencia de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, que gobernó hasta 1969 y luego llegó Rafael Caldera, aquí Venezuela llegó a producir 13.645.170 millones de barriles de crudo. Entonces, fíjate, ¿qué pasó aquí? Era el boom económico de Venezuela, pero se cometió un error. ¿Cuál? ¿Cuál error se comete en los años 70? Específicamente en 1976, que el gobierno, encabezado por Carlos Andrés Pérez, comenzó la nacionalización y la expropiación de los bienes norteamericanos, de los bienes estadounidenses, de las compañías que explotaban el petróleo venezolano. Y ahí comenzó poco a poco la decadencia de la República de Venezuela, el desastre, que se exacerbó. Luego viene, por ejemplo, lo que fue el Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una intentona de golpe de Estado en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno corrupto que estaba por Venezuela. Por Chávez. No. Luego entonces, el 4 de febrero de 1992, viene la intentona de golpe de Estado que fue encabezada por el teniente coronel Rafael Chávez Frías. Fíjate que cae preso, entonces llega Rafael Caldera, ya anciano y enfermo de cáncer, al poder, hasta 1999. Y ahí fue que aprovechó que viene ese Mesías, que el pueblo se abraza a él, y llegó el socialismo de Chávez, que sí mete a Venezuela en la mayor crisis económica de toda su historia. Nunca en la historia de Venezuela, que logra su independencia en 1811, después de la batalla de Carabobo, nunca se había dado una crisis económica tan exacerbada como la que se da en Venezuela desde 1999 hasta la época actual, cuando Venezuela llegó a tener una inflación donde un kilo de arroz costaba 30.000 bolívares.
y que los bolívares se utilizaban más como papel de baño porque estaba más económico que como moneda de cambio, porque ya prácticamente no tenía ningún tipo de valor. Hoy día nosotros, Venezuela, que tiene de todo, porque Venezuela no solamente tiene petróleo y gas natural, sino Venezuela, además de petróleo y gas natural, Venezuela es uno de los más, tiene una de las mayores reservas de hierro de todo el mundo. Tiene oro. Pero también tiene mucha biodiversidad y recursos naturales. Exacto, tiene oro, tiene esmeralda, tiene diamante y tiene elementos de tierra rara como son el antano y el cerio. Entonces, fíjense ustedes que esta cuestión